Una de las estrategias humanas más populares implementadas en el evangelicalismo de nuestro tiempo son los grupos celulares. Esos grupos informales donde personas se reúnen a tener conversaciones religiosas o estudios bíblicos, dicen algunos, en la casa de alguien más. Pero esta estrategia es una estrategia humana moderna de crecimiento. Es una innovación reciente, aunque sus inventores se han esforzado por torcer la escritura y la historia para justificar sus ideas mercantilistas y decir que esto de los grupos celulares ya estaba en la Biblia y en la historia de la iglesia. Toman ellos para justificar estas acciones ejemplos como la elección de nuestro Señor Jesucristo de los 12 discípulos y la instrucción correspondiente que les da a esos 12, y piensan y afirman que el Señor lo hizo como una estrategia de mercado para hacer crecer la iglesia. E incluso algunos han implementado estrategias de 12, precisamente, que llaman así, donde hacen grupos o células de 12 personas, que porque así lo hizo el Señor y que Él así dejó el ejemplo y entonces hay que hacerlo así. Algunos incluso han dicho, y cito, a la luz de las Escrituras encontramos que el modelo celular fue el secreto del gran crecimiento de la iglesia primitiva. Sí, así lo dicen. Dicen ellos que el modelo celular fue el secreto del gran crecimiento de la iglesia primitiva. Dicen ellos, de 120 miembros pasaron a 3,000 bautizados, de 3,000 a 5,000. Y de esta manera la iglesia se multiplicaba cada día. Termina la cita. Miren cómo se tuerce la escritura, hermanos, en esto. ¿Cuándo, en qué momento eso tenía el objetivo de ser una célula y era una célula para crecer? Cuán grande ignorancia de los propósitos de Dios y de la doctrina de la iglesia local. Estas personas no comprenden el concepto bíblico de iglesia. Ellos piensan que la iglesia es un grupo numeroso de personas que cuenta con un edificio propio para sus reuniones y que entonces puede ser llamada iglesia. Pero si no cumple tales requisitos, no puede ser llamada iglesia. Es más, algunas denominaciones dan una cifra mínima de personas para que se pueda llamar iglesia. Y en cierta denominación, por ejemplo, en su constitución de la denominación, dicen, para que pueda llamarse iglesia debe tener al menos 50 personas. Si no, no es iglesia, dicen ellos. Se atreven a decir que las iglesias del Nuevo Testamento eran células, tan solo porque se reunían en las casas de los hermanos. Y si ustedes leen la argumentación de estas personas, ellos dicen, es que, miren, eran células, eran bien poquitos que se reunían en las casas de los hermanos. Esas son células, ahí está, había células desde aquel entonces. Ignorando, hermanos, que esas eran iglesias, que las iglesias del Nuevo Testamento se reunían en las casas.
porque el hecho de que las iglesias del Nuevo Testamento se reunieran en las casas en ninguna manera significa que fueran células, sino que en cada casa que albergaba a una iglesia era una iglesia local formal y no un grupo improvisado de personas, sino una iglesia local con membresía regenerada y con su respectivo pastor. Que se reunieran en la casa o la propiedad de algún hermano, hermanos, solo era una circunstancia de la situación y del momento. Lo que pasa es que ellos todavía tienen ese concepto católico de iglesia. Iglesia igual a ese edificiote grandote. Y si te reúnes en una casa, entonces no eres iglesia. Tienen esa idea y ese concepto. Y así, pues, cuando tratamos la doctrina de la iglesia local, todos estos argumentos de ellos se derrumban. Todos sus argumentos para tratar de justificar sus estrategias mundanas se vienen abajo simplemente al entender lo que es una iglesia en el concepto del Nuevo Testamento y la doctrina de la iglesia local. Pero una vez refutado todo eso, el último bastión al que se aferran para sostener sus ideas de las células es el texto de Mateo 18:20. Acompáñenme a Mateo 18:20, que es el texto donde vamos en nuestra exposición de los evangelios. Mateo 18:20. La ocasión anterior leímos y meditamos en el 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora nos corresponde el versículo 20 que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchos ven este texto y dicen, allí está, esto es para las células. O dicen, nos reunimos en las casas y allí está Dios, igual que en la iglesia. Nos reunimos allí en la casa, ya estamos aquí de una vez, pues a ver, saca la Biblia, vamos haciendo un culto. Y lo que hacen son células. Pero enseña Mateo 18:20 que esas reuniones y esas células son legítimas. ¿O qué es entonces lo que está el Señor enseñando en este texto? Vamos a considerar, pues, la enseñanza de este texto en 3 partes. Primero vamos a ver qué significa los 2 o 3. En segundo lugar, vamos a considerar a qué se refiere nuestro Señor cuando dice congregados en mi nombre. Y por último, vamos a considerar la promesa de allí estoy yo en medio de ellos. Comencemos entonces con nuestro primer punto. ¿A qué se refiere nuestro Señor con los 2 o 3? Muchos ven en la expresión de nuestro Señor Jesucristo de donde están 2 o 3, una especie de cheque en blanco para legitimar toda clase de reuniones informales entre los correligionarios y con ello esperar la aprobación y la bendición de Dios. Y como les decía, se reúnen en una casa, en un parque o en cualquier lugar y dicen, pues
ya estamos aquí, vinimos a festejar y a romper piñatas, pero pues ya estamos aquí, Dios está entre nosotros. Él dijo que donde quiera que estén 2 o 3 reunidos, ahí está Él. Pero la Escritura, hermanos, es un todo integral. Y todo texto debe ser interpretado a la luz de su contexto y a la luz de la enseñanza general de la Escritura. En cuanto a lo primero, casi todo el evangelicalismo suele estar de acuerdo. Y ellos dicen, sí, todo texto debe ser interpretado en su contexto. Y aunque no lo practiquen, están de acuerdo con eso. Pero lo segundo, ya no todos están de acuerdo en que cada texto debe ser interpretado a la luz de la enseñanza general de la Escritura. Porque cuando decimos que todo texto debe ser interpretado a la luz de la enseñanza general de la Escritura, estamos diciendo que si un versículo que leemos en la Biblia parece decir algo contrario o discordante con una doctrina clara de la Escritura, interpretar a la luz de la Escritura significa que ese versículo no debe admitirse como una enseñanza discordante de toda la demás enseñanza general de la Escritura. Es decir, un ejemplo para que se nos haga más claro. Miren aquel texto de 1 Timoteo 2:15, no lo busquen, que es el texto que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Muchos van al texto y dicen, pues es que ahí dice que se va a salvar, entonces usted ya es mamá, sí, pues ya se salvó. ¿Significa eso ese texto? Pero noten una cosa, el texto lo dice literalmente. Ustedes leen el texto y sí dice así, se salvará engendrando hijos. Pero aquí es donde entra lo que se llama interpretación bíblica. La Escritura no se puede leer y decir que todo lo que dice literalmente así como está, así es lo que significa. No, hay textos que se deben interpretar como este. Hay textos que requieren interpretación. Este es uno de ellos, por ejemplo. Se salvará engendrando hijos. ¿Significa eso que entonces si una mujer tiene hijos, entonces ya es salva? No, porque en todo caso todas las mamás del mundo ya estarán en el cielo. Bueno, y eso es lo que cree el mundo, ¿verdad? Pero sabemos que eso no es así. De manera entonces que interpretar el texto a la luz de la enseñanza general de la Escritura significa que no puedo yo afirmar que este texto está diciendo que la mujer se puede salvar solo por tener hijos, sino que debo tomar todo el resto de la enseñanza de la Escritura y observar que, por ejemplo, hay doctrinas claras que me dicen que para que pueda ocurrir salvación debe de haber fe, debe de haber arrepentimiento, debe de haber un nuevo nacimiento. Entonces debo entender que se salvará engendrando hijos debe referirse a otra cosa. ¿Me explico? No pueden chocar las dos cosas. Esto es parte de las reglas de interpretación básica. Todo esto, hermanos, entonces para que nosotros podamos interpretar a qué se refiere con esos 2 o 3. Puesto que algunos han dicho que esos 2 o 3 eran 2 o 3 apóstoles. Sí, efectivamente, hay quien ha dicho, no, es que esos 2 o 3 se refiere a los apóstoles porque ellos eran los que iban a poner la base, el cimiento de la iglesia. Entonces les está diciendo, donde estén 2 o 3 de ustedes ahí reunidos y estén haciendo pues alguna cosa para mi gloria, entonces yo estoy en medio de ellos. Pero hermanos, si esto hubiese sido así, esta promesa
no habría podido cumplirse en todas las ocasiones y los casos. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo, por ejemplo, andaba solo? Y siendo él solo apóstol, entonces el Señor nunca iba a estar ahí en la reunión con ellos. ¿Sí me explico? De manera entonces que es necesario interpretar a qué se refiere con esos 2 o 3. En primer lugar, estos 2 o 3 deben ser interpretados entonces, como decíamos, en el contexto del versículo. ¿Cuál es el contexto del versículo? Vayamos desde el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo otros 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿De qué vimos que se trataba esto? De la disciplina eclesiástica, de la excomunión de los rebeldes que no quieren arrepentirse del pecado que se les redarguye. 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya vimos en la ocasión antepasada que se está refiriendo a la excomunión, que al respaldo que el Señor está dando a la iglesia cuando ata, es decir, prohíbe, o desata, es decir, autoriza alguna u otra cosa. 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3, ¿2 o 3 de cuáles? De los que acaba de decir. Noten entonces que si el texto nos está hablando de la reunión y concierto de la iglesia local para atar o desatar, ¿qué sería lo natural entender aquí por esos 2 o 3? A 2 o 3 miembros de esa iglesia local. ¿Me siguieron? El contexto en este caso nos está indicando hacia dónde dirigirnos con esos 2 o 3. Esos 2 o 3 son los que se reunieron para ver tratar ese pecado, los que consideraron a aquel como gentil y publicano que no se arrepintió, aquellos que se reunieron para atar o desatar. A estos 2 o 3 son los que el contexto nos está indicando. Ahora, en esa misma línea de interpretación contextual, significa entonces que cualquier reunión de 2 o 3 miembros de la iglesia es una reunión legítima donde está la presencia de Cristo. Ahora, hay, hermanos, algunas condiciones también. De entrada, lo que tenemos claro es que estos 2 o 3 en los que el Señor dice, si se reúnen, yo voy a estar allí, primero tienen que ser de la iglesia local. De manera que entonces, si yo estoy allá visitando a mi primo, mi tío, mi abuela, mi no sé quién, y allá está una serie de personas que dicen ser religiosas y dicen, pues de una vez vamos haciendo aquí un culto y hacemos nuestra alabanza y esto y lo otro. ¿Está Dios allí en esos 2, en medio de esos 2 o 3, cuando algunos de ellos ni siquiera son cristianos o piensan que lo son? Ahora, estos 2 o 3 son creyentes verdaderos, miembros de una iglesia local, pero significa que ya porque se reúnen esos 2 o 3 creyentes verdaderos, miembros de la iglesia local, ya está, por el solo hecho de reunirse, ya está el Señor allí en medio de ellos.
debemos decir que no. No, porque primeramente ya vimos que el concierto o armonía de la iglesia implica el gobierno y dirección de las autoridades de la iglesia. ¿Se acuerdan? Para que haya concierto, veíamos el domingo pasado en la iglesia, debe estar involucrado ese maestro de ceremonias. Debe haber una organización, ¿se acuerdan? Vimos. Debe de haber algunos requisitos para que haya esa armonía. Por lo que entonces, si 2 o 3 personas, aún siendo creyentes, miembros de la iglesia local, se reúnen y esto no está guiado, dirigido, autorizado por las autoridades de la iglesia local, entonces no puede haber un concierto, no puede haber armonía, no puede haber sinfonía sin la dirección de los oficiales de la iglesia local. Por lo que en ese sentido, ninguna reunión de los integrantes de la iglesia que no haya sido promovida, organizada o autorizada por la autoridad de la iglesia local, ninguna de esas se puede considerar como legítima. Y no puede esperar la presencia y bendición de Cristo. ¿Sí me explico? Por el principio de la armonía y que implica la organización. Para que exista la organización debe estar involucrado el gobierno de la iglesia. De manera que, de hecho, hermanos, una reunión de algunos de los miembros de una iglesia local allá en su casa, vénganse a mi casa, los invito, y aquí leemos la Biblia todos nosotros. Esto, hermanos, antes de ser una reunión legítima, es una disidencia. Es una actividad tendiente a la división de la iglesia. Es una actividad divisoria de la iglesia si no ha sido promovida, organizada o autorizada por la autoridad de la iglesia local. Porque ya no está en armonía con el cuerpo. Solo es una pequeña parte pretendiendo hacer las veces de todos. ¿Me están siguiendo? Está entonces, es como si nada más el violín y el arpa y la flauta se juntan allá ellos solos y vamos a ensayar acá entre nosotros. Nosotros solos, vénganse, vamos. Y ellos podrán, si desean, ensayar, pero esa no es la orquesta. ¿Me están siguiendo? No puede ser considerada como la orquesta, ni puede darse esa reunión como la reunión legítima de la orquesta. No, será una reunión en la que ellos sienten que están un poco atrasados y quieren ensayar más para ponerse al corriente con los demás, lo cual será en su caso y momento legítimo, pero no constituye entonces una reunión legítima de la orquesta. Y en el caso de los creyentes, esa no es una asamblea legítima de la iglesia y no puede esperar la presencia y la bendición de Cristo. Y mucho menos porque si estando allá comienzan a conversar sobre lo que hace falta en la iglesia, sobre lo que sería bueno hacer, no pueden entonces, poniéndose de acuerdo, venir y decir,
Hermanos, pues nos reunimos algunos hermanos, o más bien nos reunimos hermanos de la membresía y decidimos que sería bueno hacer esto. ¿Se fijan qué fuera de orden está eso? ¿Sí lo pueden ver o...? No fue una reunión que promovieron los oficiales, no fue una reunión organizada o autorizada por los oficiales de la iglesia, tanto que ni siquiera están presentes, y allá esas personas platicaron y dijeron, pues vamos haciéndole así, y creo que no, sí, así, no, hay que hacerlo. Es eso, hermanos, algo que puede esperar la presencia y el respaldo de Cristo. Según el contexto, no. Porque como vimos, el respaldo que da el Señor lo da a la armonía, al concierto de la iglesia. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado. Ahora bien, hay una precisión que debemos hacer aquí. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de esos 2 o 3, se debe aclarar de que no se trata de miembros de la misma familia en la sangre. Cuando se trata de 2 o 3, no se refiere a miembros de la misma familia en la sangre. ¿Por qué? Porque estamos hablando del contexto de la iglesia local, en primer lugar. Y porque por el contexto general de la Escritura, entendemos, hermanos, que cuando aquí se está hablando de 2 o 3, no se refiere a que sean de la misma familia. Entendemos por familia el núcleo familiar, padre, madre, hijos y hermanos. Cuando vimos sobre el culto público, veíamos que se distingue del culto familiar por la falta de consanguineidad. Es decir, que esos 2 o 3 reunidos son de distintas familias. Porque si se reúnen 2 o 3 y son de la misma familia, ese no es un culto público. Ese podrá ser un culto familiar, mas no un culto público. Y aquí el contexto nos está hablando de la asamblea general de la membresía de la iglesia. Esta promesa, entonces, ya desde aquí estamos viendo hacia dónde va dirigida. ¿Se están fijando? Esta presencia especial de Cristo, entonces, está siendo prometida en la asamblea, en el contexto de la iglesia local. Pero ya que hemos aclarado a quién se refiere con estos 2 o 3 reunidos, no queremos pasar por alto, hermanos, la alentadora enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en estas palabras. Los eruditos que se especializan en la cultura hebrea dicen que en la noción judía, un número inferior a 10 personas no se consideraba una congregación. Esos judíos tenían esa noción y ese pensamiento en el que ellos decían, no. Si no, hay menos de 10, esa no es una congregación. No, eso no vale. Como hoy en día las denominaciones en el evangelicalismo, como les decía, aquella que dice, si no hay 50 personas, no es iglesia. Pues los judíos lo bajaron a 10. Dice, si no hay 10 personas, no es iglesia. Por lo que nuestro Señor Jesucristo quiere destruir ese paradigma mundano y dejar claro con estas palabras que para Él
No se trata de números como se prioriza hoy en el evangelicalismo de nuestro tiempo. El Señor está diciendo, no, yo sé que el mundo les impone números y el mundo quiere decirles, tienes que ser muchos para que entonces seas considerado iglesia. El Señor está diciendo, no, no se trata de eso aquí. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahorita vamos a ver qué es eso de mi nombre. Cumpliendo esta armonía, estos requisitos, dice el Señor, ahí estoy yo. Esa es una asamblea legítima. Asamblea, ustedes saben, es el término que significa la palabra eclesia del griego, de donde viene nuestra palabra iglesia. Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Henry, y aunque no sean más que 2 o 3, el número más pequeño que puede haber, sin embargo, si Cristo, que es el principal, hace uno entre ellos, su reunión es tan honorable y confortable como si fueran 2 o 3 mil. Termina la cita. Miren, hermanos, qué palabras tan consoladoras las de nuestro Señor. Seguramente Él sabía que iba a llegar el momento en el que el evangelicalismo iba a convertir esto en competencia. Y las supuestas iglesias iban a estar compitiendo por ver quién tiene más personas reuniéndose. Y el que tenía más se iba a levantar el cuello, iba a presumir sobre todos los demás y iba a querer enseñorearse sobre los demás. Pero el Señor aquí establece la base mínima y dice, donde estén esos 2 o 3 congregados en mi nombre. Y ya vimos, no hay consanguinidad allí. Así que miren el gran consuelo de la pequeña manada, esa a la que el Padre le ha placido darle el reino. El Señor dice, no solo le dice, no temas, pequeña manada, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y esa pequeña manada que dice el Señor, puede ser desde 2 o 3 en adelante. De hecho, nótenlo, hermanos, la Escritura está llena de promesas de gracia. ¿Para quién? Para los poderosos, para las grandes multitudes. La Escritura está llena de promesas de gracia para los pequeños, para los pobres, para los humildes, para los necesitados. Y en ese sentido, hermanos, las iglesias del primer siglo, salvo la de Jerusalén, por ejemplo, o la de Antioquía, las iglesias del Nuevo Testamento eran iglesias pequeñas, no eran iglesias numerosas, algunas tan pequeñas que se reunían en casas. Pero veamos ahora qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo con la expresión congregados en mi nombre. Y pasemos a nuestro segundo punto. ¿Qué quiere nuestro Señor enseñarnos con la expresión congregados en mi nombre? Dice nuestro texto, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Lo primero que es necesario aclarar aquí, hermanos, es que la expresión en mi nombre no se refiere a la mera mención del nombre de Jesús, sino que cuando el Señor dice congregados en mi nombre, se refiere a que ellos se están reuniendo. Noten, número 1,
aquí se está estableciendo las reuniones de la iglesia. Miren, congregados en mi nombre. De donde la iglesia virtual entonces queda descartada, porque es necesario congregarse, en este caso físicamente, en su nombre. Que uno esté por allá y otro esté por allá y otro del otro lado de la ciudad, y ya pues nada más porque ahora la tecnología nos permite poder conectarnos en una videollamada. Hermanos, eso, estrictamente hablando, no cubre la reunión por sí misma. Y lo que nuestro Señor está queriendo decir cuando dice en mi nombre, no se refiere pues a la palabra Jesús, sino con la expresión en mi nombre se refiere a la realidad de estar reunidos por causa de su obra. Estar reunidos por causa de su obra. Estar reunidos para su gloria. Estar reunidos en torno a su reino y a su autoridad. Hoy en día una facción del evangelicalismo de nuestro tiempo, que es el unitarismo, toma estos textos para decir que esto significa decir el nombre Jesús o Jesucristo. Que eso de en su nombre o el nombre significa expresar o decir el nombre Jesús o Jesucristo. Sin embargo, hermanos, esto no es así. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos aclara qué quiere decir esto en Juan 10:25. Si no pierden el texto que tenemos, vayan rápidamente a Juan 10:25, porque este texto va a ser muy ilustrativo. Dice Juan 10:25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Y noten, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Miren al Señor usando esta expresión. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Si se tratara de decir el nombre, hermanos, para empezar, incluso como dicen los mismos unitarios, ¿cuál es el nombre del Padre? Algunos se atreven y dicen Jehová. Entonces andaba Jesús echando fuera demonios, diciendo, en el nombre del Padre te echo fuera. ¿Estaba diciendo eso? No, hermanos. El Señor está diciendo, miren, las obras que yo hago, las hago en nombre de mi Padre. Significa entonces que Él andaba sanando y diciendo, en el nombre de Jehová sé sano. O en el nombre de Yahvé sé sano. O en el nombre de Yahweh, sal fuera. Como quiera que quisieran llamarle, ¿verdad? ¿Andaba haciendo así el Señor? No, en ninguno de los testimonios del Nuevo Testamento hallamos al Señor Jesucristo expresar ninguna clase de fórmula ni conjuro para echar a nada, ni a nadie, ni hacer sus milagros. Por lo que es claro que cuando el Señor dice en el nombre de mi Padre, no está refiriéndose a la necesidad de expresar un nombre propio. Este texto entonces se constituye en la base para interpretar todas las veces que la Escritura usa la expresión en el nombre o en su nombre. ¿Me siguieron? Así como el Señor usa
El Señor es nuestro ejemplo en todo, ¿no es así? Y la manera que Él interpreta la Escritura es la regla, es la ley como se debe interpretar la Escritura, ¿no es así? Pues el Señor aquí está usando la expresión en nombre de mi Padre y Él no se refiere a mencionar Jehová, Yahvé, Yahweh o lo que quieran. Él no está refiriéndose a eso, Él está diciendo por la autoridad de mi Padre estoy haciendo estas cosas. De manera que todas las veces que en el Nuevo Testamento hallamos, por ejemplo, bautícese en el nombre de Jesús, ¿se estará refiriendo a que mencionen el nombre de Jesús cuando se bauticen? No está hablando de esa misma autoridad y lo está diciendo en el mismo sentido en el que el Señor dice, yo hago estas cosas en el nombre de mi Padre. ¿Me explico? De manera que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que donde los creyentes verdaderos de la iglesia local, organizados bíblicamente por sus oficiales y reunidos con el fin de edificar su iglesia, el bien de su obra, su gloria, en torno a su reino y su autoridad, allí estará Él en medio de ellos. Esto entonces es lo que está expresando la expresión en mi nombre. Los que estén reunidos en mi nombre. Está diciendo el Señor con reunidos. Creyentes verdaderos son esos 2 o 3 vimos de la iglesia local, organizados bíblicamente por los oficiales, reunidos, noten, con el fin en su nombre, es decir, reunidos con el fin de edificar su iglesia, reunidos con el fin de hacer bien el bien de su obra, reunidos con el fin de su gloria, reunidos en torno a su reino, reunidos en torno a su autoridad. Allí, dice el Señor, cuando se han reunido estos requisitos, allí estoy yo en medio de ellos. Porque noten el carácter corporativo del contexto del versículo. Está hablando de la iglesia local. Este entonces le aporta el carácter corporativo a este reunirse o congregarse en su nombre. Es en la reunión de su pueblo, por pequeño que éste sea, mientras está cumpliendo estos parámetros que el Señor da, en la que el Señor está y se manifiesta en medio. Por lo que aquí quedan descartadas todas las reuniones que no cumplan estas características, aunque cuenten con la presencia de creyentes, e independientemente de sus buenas intenciones, quedan también descartadas. Y en este caso no cuentan o no pueden esperar la promesa del Señor. Ahora, que el Señor esté y su espíritu more individualmente en cada creyente, eso es otra cosa. Y que cuando usted en su casa toma la escritura, ora y hace su devocional, el Señor le bendice, eso es otra cosa. Que la presencia especial que prometió aquí el Señor, que es dada, como podemos ver, en un contexto corporativo, en un contexto de la iglesia. Incluso, usted puede ir a la casa de su familiar o su vecino para compartirle el evangelio. Y hace bien, y hágalo. Sin embargo, no puede reclamar la presencia especial prometida de Cristo en este texto, porque es dada para la reunión de la iglesia local. Esa presencia especial.
Eso no significa que al compartir el Evangelio el Espíritu no podrá operar para salvación. No, claro que lo hará. Pero que el Espíritu opere no significa que la presencia especial de Dios, esa morada que el Señor prometió entre su pueblo, se manifestará allí. Porque en otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que este es el cumplimiento de aquella promesa en donde Dios dijo que vendría y moraría entre su pueblo. Y cuando dice entre su pueblo, hermanos, como ya no es ahora este pueblo una nación teocrática en el que el Señor pueda estar ahí físicamente entre ellos, sino que es un reino de sacerdotes, es cuando se reúne ese reino de sacerdotes, está congregado el pueblo de Dios. Ahí están juntos y ahí es donde la presencia de Dios mora entre su pueblo. ¿Me explico? Por eso leíamos el Salmo que dice que el Señor habita entre las alabanzas de su pueblo. ¿Me explico? Porque esta promesa es dada en un contexto corporativo del pueblo de Dios y es el cumplimiento de aquella promesa en la que el Señor vendría y haría morada entre su pueblo. Dice asimismo el pastor puritano Matthew Poole, cito, aunque el número sea tan reducido como 2 o 3, que se reúnen para orar a Dios, para oír su palabra, asistir a sus ordenanzas o hacer los asuntos de su causa o tratar cualquier asunto que sea para la gloria de Dios y el bien de las almas, en mi nombre, dice Cristo, es decir, por su autoridad, dependiendo de su ayuda, invocando su nombre, haciendo uso de él y buscando su gloria, allí está el Señor en medio de ellos. Termina la cita. Así que el jueves en la oración, aquí está el Señor en medio de nosotros. En el día del Señor, en el culto público, aquí está el Señor en medio de nosotros. El sábado que vamos al evangelismo, allí está el Señor en medio de nosotros. Cuando oramos y nos acercamos reunidos a Él. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado, que es la parte que dice, allí estoy yo en medio de ellos. Dice el texto, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque por lo regular, hermanos, para este texto se hace mucho énfasis en la omnipresencia de Cristo, es decir, que se dice que este texto está manifestando la omnipresencia de Cristo, y ciertamente que es así. Pero como hemos estado viendo y veremos, esta presencia no es estrictamente del todo hablando la presencia de la persona de Cristo en sus 2 naturalezas, sino por medio o interposición del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo en su persona, en sus 2 naturalezas, no está aquí con nosotros. Por eso Él dijo, me voy. ¿Por qué se iba? Porque su persona, sus 2 naturalezas se van al cielo. Cristo nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre. ¿Me explico? Y aunque es omnipresente como Dios en su naturaleza humana, hermanos, ya vimos que esa naturaleza humana no posee las cualidades o los atributos de la divinidad. No hay mezcla, ya vimos, no hay confusión.
ni nada. Por lo tanto, estoy allí en medio de vosotros no se refiere al cuerpo, a la presencia física o corporal de nuestro Señor. No. Pero entonces, ¿cómo está? En espíritu, está en el Espíritu de Cristo, está en la interposición del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo es que vendría a nosotros? ¿En su segunda venida? No, en el caso de Juan 14, 18 no está hablando de su segunda venida. Está hablando de que el Espíritu Santo va a venir. Los versículos anteriores nos dan la respuesta, dice Juan 14, 16, les leo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y miren, y estará en vosotros. Y es ahí cuando dice, por tanto, como si dijera, por tanto, no los dejaré huérfanos, sino vendré a vosotros. ¿Y quién era el que iba a venir? El Espíritu Santo. Lo cual, como una interposición, por eso decíamos que el Espíritu, por eso se llama el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo, vamos a ver luego que tiene su labor y la de Cristo, están tan entrelazadas la una a la otra que se interponen, y digo se interponen no en un sentido negativo de que se estorben, no, sino de que se mencionan una por la otra, como en este texto que leímos. Así el Espíritu Santo se encuentra presente en las reuniones de la iglesia local. Esta promesa se cumple en la presencia del Espíritu Santo en las reuniones de la iglesia local y opera entre ellos presidiéndolos, guiando o dirigiendo los cultos de adoración, capacitándolos para la oración, capacitándolos para la adoración, santificando la adoración y la oración que se ofrecen, gobernando los corazones, aplicando la palabra expuesta a los corazones y una larga serie de operaciones que el Espíritu Santo está haciendo. Ahora sí, se está moviendo, y no en un sentido pentecostal, en medio de su iglesia. Por eso cuando leíamos que el texto dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, así el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la iglesia y está operando en la iglesia. Viene y le da entendimiento a usted, le compunge al otro hermano, consuela al otro y le da a cada uno según su necesidad. Ahí está Cristo en medio de ellos por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tomando de lo de Cristo y se los está dando a todos. Está tomando de Cristo y está enseñando a todos en esa operación mientras está en medio de su pueblo. Está guiando, está dirigiendo, está capacitando, está santificando, está gobernando los corazones, está aplicando la palabra, está trabajando, hermanos, al 100%. Pero no solo en los cultos de adoración esta presencia está prometida, hermanos. También está prometida en las demás reuniones legítimas de la iglesia, como la que está en el contexto, de reunirse para la disciplina eclesiástica. Ahí no se está teniendo culto de adoración, pero se está reuniendo legítimamente
por las ordenanzas del Señor, y entonces el Señor está en medio de ellos. ¿Me explico? En las demás reuniones que no son culto de adoración o culto público, el Espíritu está operando, está moviéndose, está dirigiéndoles con su consejo, dándoles una misma mente, dándoles un mismo parecer, recordándoles los mandamientos, los principios y las ordenanzas de Dios y de Cristo a los que están ahí reunidos. El Espíritu está ahí asistiéndoles en todo lo que concierne a lo que se está tratando. Está confirmando lo que hacen y bendiciendo lo que bíblica y legítimamente emprenden los que se reunieron. Y allí se está cumpliendo entonces esta promesa de nuestro Señor de yo estoy allí en medio de ellos. El Señor nos conceda, hermanos, entendimiento en estas cosas y fe también para creerlo y para abrazar todas estas gracias y bendiciones que se derivan de la presencia del Espíritu de Cristo entre nosotros, todas estas que acabamos de escuchar, para que pidamos por ellas, para que las abracemos y cuando las recibamos las valoremos para que sigamos recibiendo más. Oremos, hermanos, así al Señor.